la mayoría de nosotros conocerá una gran variedad de juegos, ya sea los clásicos de terror, modo aventura, shooters, y entre otras categorías más que puedo mencionar, pero me da guasca decirlo. Sin embargo, dentro de estos tipos de juegos, algunos tienen un contenido muy peculiar, como cosas bizarras, o muy surrealistas, que nos harán cuestionar de quién porongas hizo esto. Incluso puede que la primera vez que pruebes estos juegos, pensarás que estás bajo los efectos de algún alucinógeno. Así que bajo el formato de los iceberg, les traigo uno sobre juegos surrealistas, que mientras más bajemos, nos toparemos con juegos literalmente bizarros. Sin más, empecemos con este iceberg surrealista. Primero comencemos con un pequeño prólogo de este iceberg, en el que mencionaré juegos muy populares, pero no por eso podía dejarlos afuera, ya que van acorde con la temática del video, por lo que mejor demos inicio a esto. Yume Nikki es un juego del 2004, que con el paso de los años se ha vuelto muy popular, y un juego de culto por así decirlo, ya sea por su atmósfera misteriosa, y su narrativa abierta a interpretaciones. En el juego controlamos a Madotsuki, una chica que viaja a través de sueños inquietantes, lleno de paisajes abstractos, personajes, y criaturas perturbadoras. No hay diálogos en el juego, ni un objetivo claro, la experiencia se basa en la exploración libre, y la interpretación personal de lo que se encuentra. Por cierto, miren este mod del juego en 3D, sinceramente le da una mejor experiencia en mi opinión. Silent Hill, conocidísima saga de juegos de terror, y ¿qué más puedo decir de esto? La mayoría conocemos a las criaturas espeluznantes de estos juegos, que representan los traumas / miedos de los protas, sus paisajes retorcidos, etc. Es más, es posible que esta saga sea de los primeros juegos de terror que la mayoría de nosotros hayamos jugado. Ahora, con la salida del remake del segundo juego, esperemos que esta franquicia nuevamente resurja, y no quede en el abandono como ha estado en los últimos años. Seaman es un juego de simulación interactiva de 1999, lanzado para la Sega Dreamcast, y ¿qué se puede decir de esto? Básicamente, cuidamos de una criatura mitad pez, con un rostro humano, algo más raro que eso. Sí, el hecho de que nuestro objetivo es mantenerlo vivo, mientras interactuamos con este ser, donde tendremos conversaciones filosóficas, o sarcásticas, a medida que observamos cómo evoluciona nuestro pececito. Solo imagina tener una conversación sobre el existencialismo con este pescado. No man. Earthbound es una serie de juegos RPG, en la que seguimos a un grupo de niños, que exploran alrededor de un mundo contemporáneo, en donde se embarcan en una aventura para salvar el mundo de una entidad llamada Gigas. Lo que hace especial al juego, es que aunque empieza como una aventura infantil y alegre, el juego poco a poco va adentrándose a tocar temas más oscuros. Una idea de esto, es que en un principio te enfrentas a enemigos cotidianos como hippies, perros, y hongos malvados, luego te enfrentas a enemigos siniestros, para al final enfrentarte a una entidad abstracta, e incomprensible. Nada más que decir. Empezamos fuerte este iceberg. LSD Dream Emulator es un videojuego de exploración en primera persona, desarrollado por la compañía Asmik Case Entertainment, y lanzado exclusivamente en Japón para la primera PlayStation en 1998. El juego está basado en un diario de sueños que tuvo una empleada de la compañía, llamada Hiroko Nishikawa, aunque esto más bien parece una excusa, para no decir que el juego lo hicieron bajo la influencia de ciertas sustancias. La cosa es que en el juego, podremos navegar por una serie de entornos oníricos que presentan una mezcla sin un objetivo claro, debido a que la mecánica principal es en deambular por estos paisajes, interactuando mínimamente con el entorno, y que al entrar en contacto con los objetos, paredes, o criaturas del juego, seremos transportados a diferentes sueños, teniendo cada sueño una duración limitada, que al finalizar, se nos mostrará un gráfico que representa la naturaleza del sueño experimentado, categorizándolo en términos como superior, deprimente, estático, y dinámico. Katamari Damacy es un juego del año 2004, desarrollado y publicado por Namco para la Play 2, siendo que el juego fue diseñado por Keita Takahashi, quien hizo lo posible para presentar el juego a los superiores de Namco, y que estos lo aprobaran.
Adentrándonos en el juego, controlamos a este pequeño personaje, quien debe empujar esta esfera gigante llamada Katamari, por varios lugares, adheriendo cualquier ítem del mapa, y destruyendo todo a su paso. La razón por la que hacemos esto, es porque el personaje es hijo del rey del cosmos, que para reconstruir las estrellas, y planetas que este último destruyó accidentalmente, decide mandar a su hijo a arreglar este problema, quien debe empujar dicha esfera, y haciendo lo que antes mencioné. El estilo visual del juego, es colorido, y hasta caricaturesco, que transmiten buenas vibras, con una buena banda sonora, y como no podía faltar, también cuenta con personajes extravagantes. Grim Fandango, es un juego de aventura gráfica, lanzada en 1998 para computadoras por LucasArts, un juego que está ambientado en el inframundo, que a su vez está inspirado en el mundo de los muertos del folclore mexicano, aunque este también mezcla elementos del cine noir, o sea de películas de detectives. La historia del juego, se centra en Manny Calavera, quien trabaja en este mundo como un agente de viajes para almas fallecidas en la ciudad llamada El Marrow, donde su misión es guiar a las almas hacia su descanso eterno, vendiéndoles paquetes de viaje según su comportamiento de vida. Sin embargo, este juego nos enseña que hasta en el inframundo, existe la corrupción, ya que nuestro protagonista, tras una investigación, descubre una conspiración de corrupción en la empresa para la que trabaja, por lo que emprende un viaje para salvar a una mujer llamada Mercedes Colomar, más conocida como Meche, cuya alma ha sido injustamente condenada. Chuli, es un juego de simulación y aventura, desarrollado por la compañía Punchline, lanzado en Japón, el 3 de octubre de 2002 para la Play 2. En el juego, tomaremos el papel de un chico, el cual no tiene un nombre, pero su objetivo será ganarse el amor de la chica de sus sueños, o mejor dicho conseguir un beso de esta misma. Claro que para lograr esto, nuestro protagonista no se marcará un Race Master, eso sería muy fácil, sino que en esta situación, forjará una reputación entre los habitantes del pueblo, ayudándolos a resolver sus problemas cotidianos por decirlo así, culminando cada ayuda con un beso. Dejando lo extraño que es estar besándote con cada habitante de cada pueblo, que también a decir verdad los habitantes del pueblo son muy raros, imagina estar besándote con esto. Sino que, en su aventura, nuestro protagonista tendrá incidentes surrealistas, como hacer trampas para llegar a la cima de una gran corporación, y establecer contacto con extraterrestres, todo con tal de de poder darle un beso a la chica que le gusta. Este siguiente juego es un RPG independiente del año 2015, desarrollado por Mason Lindroth, y dicho juego tiene una estética psicodélica, hecha completamente de animación en plastilina y pixel art, creando así un mundo abstracto y surrealista, lo que le da un aspecto único, como artesanal. En el juego, controlaremos a Wayne, este personaje que tiene una cabeza en forma de luna, o algo así, quien va explorando un universo lleno de criaturas extrañas, teniendo situaciones absurdas, y con diálogos crípticos, o que carecen de sentido lógico. Las mecánicas de combate y exploración son igual a otro RPG, pero la diferencia es que como ya dije, están envueltas en un entorno completamente surrealista. Por cierto, en el año 2020, saldría la secuela del juego, que también fue hecha por la misma persona, y mantiene la misma esencia surrealista del primer juego, aunque en este caso ahora se introducen nuevas mecánicas, como secciones de plataformeo en 2D, además de tener una mejora en los gráficos, y que la animación es aún más fluida. Este juego del 2008, fue lanzado como una parodia a los juegos RPGs clásicos, y la cultura pop de los años 90. El juego se ambienta en un mundo post-apocalíptico, donde el baloncesto ha sido prohibido tras un evento catastrófico, conocido como el Chaos Dunk, que terminó por destruir Nueva York. El protagonista del juego, es el exjugador de la NBA, Charles Barkley, que ahora como fugitivo, y acusado de realizar el Chaos Dunk prohibido, que a lo largo de su aventura, se encuentra con un personaje excéntrico como Cyberwolf, un enano con piel hecha de balones de baloncesto, y otros personajes disparatados. Charles Barkley, debe luchar contra corporaciones malvadas, y evitar que el mundo vuelva a ser destruido por el baloncesto. Literal, el juego no se toma en serio en ningún momento, y todo parece una parodia surrealista de los videojuegos de rol, y los clichés narrativos.
Monster Party es un videojuego plataformero de 1989 de la NES, siendo conocido por ser considerado un juego de culto debido a que es bastante extraño y único debido a su mezcla bizarra de horror, humor absurdo y elementos surrealistas. El juego sigue la historia de Mark, un niño que de regreso a su casa, es interceptado por un monstruo alienígena llamado Bert, quien necesita de su ayuda para salvar su mundo de un grupo de criaturas malvadas, inspiradas en monstruos clásicos del cine de terror. Para derrotarlos, el marciano Bert fusiona su cuerpo con el de Mark, otorgándole poderes para enfrentar a estos monstruos dentro de un mundo grotesco y distorsionado. Jazzpunk es un juego de aventura en primera persona, desarrollado por Necrophone Games, y publicado en el año 2014 por la división de videojuegos de Adult Swim. Y bueno, el juego se ha hecho conocido por su humor absurdo, por tener un estilo visual inspirado en el retrofuturismo de los años 50 y 60. En este juego, controlamos a Polybank, un espía que trabaja para una organización secreta, en un mundo lleno de personajes extraños, situaciones absurdas, y diálogos disparatados, pero a pesar de que el juego tenga una mezcla de elementos de espionaje, ciencia ficción, y el dadaísmo, lo que obviamente lo haría una experiencia única, nada de esto se toma en serio, ya que constantemente se parodia los clichés del cine y los videojuegos, rompiendo la cuarta pared, para presentarnos una narrativa caótica y absurda. En el año 2009, se lanzó para la Play 3, este juego sandbox creado por Keita Takahashi, el mismo que mencioné en el nivel anterior. En este caso, en el juego, controlamos a Boy, una especie de gusano largo y colorido, que puede estirarse, encogerse, comer objetos aleatorios del mapa, y a los personajes extraños del juego, aunque también puede expulsar cada objeto que se traga, además de poder transportar a cada personaje en su lomo. Como tal, aparte de poder hacer interacciones absurdas, en el juego también podíamos contribuir al progreso de Girl, una criatura gigante que representa el progreso global del juego, siendo que la podíamos ayudar en explorar el universo, ya que cada vez que estirábamos a Boy, esa longitud se enviaba a dicha criatura, cosa que con esa longitud acumulada, este personaje lo usa para viajar por el sistema solar, pasando por planetas como Marte, Júpiter y la Luna. Bip Ribbon, se trata de un juego rítmico, publicado en 1999 para la PlayStation, siendo desarrollado por Naomi Shah, los mismos que desarrollaron los juegos de Parappa the Rapper. Sin embargo, en este juego no nos pondremos a rapear, sino que en este juego, controlamos a un personaje llamado Vibri, un conejo minimalista dibujado con líneas simples en blanco y negro, el cual cuenta con una voz distorsionada. Nuestro objetivo es guiar a este conejo, a través de un camino lleno de obstáculos que se van generando al ritmo de la música. Una característica innovadora del juego es, que los jugadores pueden usar sus propios CDs de música para generar niveles únicos. El juego es catalogado como surrealista, debido a su diseño visual que es abstracto, con una estética que recuerda al arte de línea, la representación poco convencional del personaje, y su interacción dinámica con la música crean una experiencia extraña y fuera de lo común. Arctic Eggs es un juego publicado en 2024, y fue desarrollado por The Water Museum, en el cual, asumimos el papel de un traficante de huevos de aves de corral, quien está atrapado en una Atlántida distópica, donde las aves de corral están prohibidas, por lo que su objetivo es cocinar huevos ilegales, para los hambrientos habitantes de la ciudad, utilizando una sartén para freír, y voltear los ingredientes, cosa que el jugador debe cocinar los elementos, que le presentan para superar distintos desafíos. Y bueno, si buscas una experiencia de un juego que combine mecánicas de cocinas, ciencia ficción, una narrativa distópica, además de juegos indies con mecánicas poco convencionales, tal vez este juego sea para ti. Ahora pasamos con un juego parodia del erizo azul, desarrollado por Arcane Kids, y lanzado en 2015. El juego es presentado como una recopilación de juegos inacabados de Sega para la consola Dreamcast. Sin embargo, el juego luego se revela como una sátira bizarra y perturbadora del fandom de Sonic, y de la cultura de Internet. En sí, el juego se divide en 4 minijuegos, cada uno más extraño que el anterior. En el primer minijuego, crearemos nuestro propio Sonic, no al nivel del Sonic feo, en el que podremos modificar el tamaño de cada parte del cuerpo, de una forma exagerada, para luego ponerle un nombre, y tomarle una foto, y compartirlo dentro de una red social falsa dentro del juego.
En el segundo minijuego, llamado Eggman Orígenes, nos encontramos una versión horrenda de este personaje, y nuestro objetivo será alimentar a esta versión de Eggman, hasta hacerlo crecer lo suficiente, con el extraño fin de que nos devore, para así ascender al cielo. Sí, todo muy XD. En el tercer minijuego, Sonic Movie Maker, exploraremos un par de escenarios, además de filmar escenas con una cámara. Sin embargo, estas escenas son muy extrañas. Para hacer un resumen, en uno de los escenarios tenemos que alimentar a Sonic, a tal punto de que este quede como un marrano. Más adelante, veremos a Sonic en un hospital, a punto de dar a luz. Y al parir, nace el personaje de Tails. En otro escenario estaremos en lo que parecen ser unas cuevas oscuras, que al momento de salir de ellas veremos que siempre estuvimos adentro de la sensual Rogue. El último minijuego, es un simulador de citas de Sonic, donde nuestro objetivo será seducir al erizo azul, interactuando con Sonic en un apartamento extraño, recibiendo mensajes de Eggman, para animarnos a seducir al erizo. Sin embargo, al final se revela que este Sonic se transforma en una especie de monstruo salido de Uzumaki, para enseguida mostrarnos la siguiente escena. Nada más que decir. Este es un juego del 2019, de horror psicológico y aventura, desarrollado por el estudio Baroque Decay, que mezcla elementos surrealistas, una narrativa de terror, y sátira corporativa, ya que el juego está ambientado en un mundo distópico donde los horrores del mundo laboral se vuelven literalmente monstruosos, o algo así. La trama se centra en Brian Pasternak, nuestro prota, quien recibe una oferta de trabajo en la corporación más poderosa del mundo, llamada Sintracorp. Al llegar, descubre que tiene que realizar un trabajo mucho más siniestro de lo que esperaba, ya que su misión es cazar y eliminar a una bruja que está maldiciendo a la empresa, y corrompiendo todo a su paso, cosa que a medida que explora la oficina, Brian se enfrenta a otro tipo de entidades sobrenaturales, empleados perturbados, como de encontrarse con rituales oscuros, mientras descubre los secretos de la compañía. Paratopic, es un juego de aventura de terror en primera persona, publicado en 2018, conocido por tener una estética retro, una atmósfera inquietante, y una narrativa fragmentada, es decir que el juego no sigue una narrativa lineal, sino que salta entre escenas y personajes. La historia sigue a tres personajes distintos, un contrabandista que transporta cintas de video prohibidas, una fotógrafa que explora un bosque buscando imágenes misteriosas, y por último a un asesino que lleva a cabo una misión secreta. El estilo visual del juego es intencionalmente tosco y pixeleado, con un sonido que crea una sensación de opresión y malestar constante. Además, el mundo de Paratopic está lleno de diálogos extraños, personajes inquietantes y situaciones oníricas, como carreteras desiertas y lugares abandonados. No Rules Suite, se trata de otro juego de aventuras en primera persona, publicado en 2017 por Cosmode, y el juego está ambientado en el Hotel Norwood, un lugar misterioso y excéntrico que guarda secretos inquietantes sobre un famoso compositor desaparecido, llamado Peter Norwood. Por lo que el jugador debe explorar el hotel y sus alrededores, mientras interactuamos con algunos personajes inusuales, como teniendo situaciones surrealistas, mientras desentrañamos el misterio que oculta el hotel. El diseño visual del juego es colorido y distorsionado, con personajes caricaturescos y entornos que parecen salidos de un sueño extraño. Xenoclash, es un juego de combate en primera persona, publicado en 2009, por el estudio chileno, Steam. Y como decirlo, Xenoclash está ambientado en un mundo completamente extraño y caótico, llamado el mundo de Xenozoic, un lugar que parece sacado de un sueño distorsionado, donde las leyes físicas, y sobre todo las leyes biológicas, no tienen un puto sentido, ya que el juego está lleno de criaturas grotescas, paisajes fantasiosos, y personajes excéntricos como padre-madre, una figura parental andrógina que lidera la familia de Gat, el personaje principal, quien ha traicionado a su familia, y huye junto a una misteriosa mujer llamada Deadra, mientras es perseguido por sus hermanos, hasta el confín del mundo. Si hablamos de juegos sumamente surrealistas, no podía faltar este. Space Funeral, es un RPG, creado en ELA por un desarrollador irlandés, llamado The Catamites, y lanzado en el año 2010.
La historia del juego se centra en Philip, un personaje melancólico que llora constantemente, quien debe atravesar un mundo muy extraño en busca de la ciudad de la belleza, un lugar legendario que representa la perfección, para poder corregir lo que está mal en su mundo. A lo largo del juego, Philip estará acompañado por Leghorn, un caballo decapitado pero que aún sigue vivo, que sirve tanto como su guía y compañero. Sin embargo, en su viaje, se encontrará con personajes extraños, enemigos bizarros, y lugares ilógicos con entornos variopintos, desde paisajes y ciudades ensangrentadas. Postvoid, se trata de un juego de disparos en primera persona, lanzado en el año 2020, conocido por su velocidad frenética, teniendo una estética psicodélica, y un caos visual extremo. El objetivo del juego es simple, ya que el jugador debe avanzar lo más rápido posible por niveles generados de forma aleatoria, eliminando enemigos constantemente para mantener su cabeza líquida llena, ya que actúa como una barra de vida. Cosa que si la cabeza se queda vacía, el jugador muere. Como mencioné, el juego se destaca por sus gráficos psicodélicos y distorsionados, sus patrones hipnóticos y movimientos rápidos que hacen que todo se sienta frenético y desorientador. Cruelty Squad es un juego de disparos en primera persona del 2021, desarrollado por Consumer Soft Products, que se ambienta en un futuro distópico, donde asumimos el control de un asesino a sueldo que trabaja para una megacorporación despiadada, llamada Cruelty Squad. Nuestra misión es simple, debemos acabar con la vida de ciertos objetivos que se nos manda. Sin embargo, este juego es conocido por su estética visual horrible, que parece estar hecha intencionalmente, con gráficos distorsionados, tener colores chillones, que crean una sensación de desagrado, y efectos de sonido que provocan incomodidad, como de contribuir a la atmósfera opresiva. Por último, el juego también cuenta con un entorno, y personajes que parecen criaturas mutantes sacadas de una pesadilla. Este es un juego de terror en primera persona, del año 2022, conocido por tener una atmósfera y estética surrealista, como también grotesca. Para empezar, el juego se desarrolla en un lugar conocido como La Carne, un laberinto viviente, y con un entorno cambiante, lleno de criaturas mutantes, objetos peligrosos, como armas que pueden mutar y volverse en tu contra, así como enemigos deformados y perturbadores. Pero, la razón por la que nuestro protagonista debe cruzar todo este laberinto, es porque debe rescatar a su novia que fue secuestrada por esta entidad retorcida, es decir el laberinto viviente, llamado La Carne. Debo decir, que me agrada la estética y el estilo visual del juego, por lo que tal vez me anime a descargarlo. Crypt Worlds, se trata de un juego de aventura en primera persona, con gráficos retro de baja resolución, desarrollado por Cicada Marionette, y lanzado en el año 2013, en el que tomamos control de un personaje que no tiene nombre, quien debe recolectar algo llamado deseo, para un dios misterioso, mientras explora un mundo lleno de tumbas, poblado de NPCs excéntricos, y con algunos eventos que no tienen sentido inmediato. Y a pesar de que el tono del juego va entre lo bizarro y lo absurdo, hay una estructura subyacente que le da una sensación de progreso al jugador, aunque muchas partes del juego están diseñadas para ser exploradas y experimentadas libremente, sin un objetivo claro. Endacopia, es un juego de aventuras point and click, desarrollado por Andy Land, y lanzado como demo en el año 2022. La historia del juego se centra en un niño, que está atrapado en su propia mente, navegando por un mundo lleno de escenarios, y personajes extravagantes, como desafíos inusuales. La narrativa del juego se desarrolla a través de la exploración, e interacciones con los personajes que tienen un trasfondo inquietante, y la resolución de acertijos, mientras el protagonista intenta descubrir el significado de este mundo en el que ha quedado atrapado. Este siguiente juego, es básicamente la definición de surrealismo, ya que el mismo está inspirado en el clásico LSD Dream Emulator, y por congruente ambos juegos se basan en el diario del sueño de sus desarrolladores, o eso nos quieren hacer creer. Pasando a la jugabilidad, el juego se centra en la exploración en primera persona, donde el jugador interactúa con personajes peculiares como ranas antropomórficas y esqueletos. El entorno del juego cambia de manera impredecible, evocando la naturaleza aleatoria y desconcertante de los sueños. Además cabe mencionar, que en el juego se incluye secuencias de video que aumentan aún más la sensación de extrañeza del mismo.
Este siguiente título, se trata de un mod bizarro del juego Doom 3, que parodia al juego Duke Nukem 3D, y fue lanzado en el año 2006. De acuerdo a la descripción del juego, controlaremos a un pato antropomórfico llamado Howard el Pato, que después de protagonizar la exitosa trilogía de películas de acción Fly Hard, decide retirarse, hasta que un día, sin previo aviso, decide volver a tener una actitud exageradamente heroica, similar al protagonista del juego que parodia, enfrentándose durante 20 niveles de intensa acción, a enemigos absurdos como pollos robóticos, peces mutantes, y otros antagonistas extraños, mientras recorremos escenarios extravagantes. Fatum Betula, se trata de otro juego de exploración en primera persona, lanzado en el año 2020, en el que nos adentramos en un mundo biomecánico, y perturbador, con escenarios llenos de estructuras que evocan tejidos vivos, habitado de criaturas grotescas, y con paisajes desconcertantes que cambian de forma a propósito a medida que se avanza en el juego. La trama gira en torno a un árbol que representa el núcleo de este mundo, y dependiendo de las elecciones que hagamos durante el juego, podemos influir en el destino de este árbol, y el mundo que lo rodea. Por último, este juego no tiene una narrativa lineal, en cambio, se basa en la exploración libre, y la interpretación subjetiva de los elementos visuales y sonoros. Este es un juego japonés de aventuras, y de resolver acertijos, desarrollado por Love the League, lanzado para la PlayStation en 1999. En el juego, se nos pone en el papel de salvar a un grupo de 50 compañeros extraterrestres, que han quedado varados en la Tierra tras estrellarse contra un edificio de apartamentos. Como jugadores no podremos ver a los extraterrestres ya que estos son invisibles, para ello, utilizaremos un dispositivo llamado el Cosmo Scanner, una especie de cámara para revelar a estos marcianos. Una vez que se ha tomado una cierta cantidad de fotografías, entregamos los negativos a una cabeza flotante gigante, llamada Madre. A medida que se rescatan más alienígenas, se abren más escenarios para explorar. Toilet in Wonderland es otro RPG japonés, lanzado en el año 2010, y en este título seguimos la historia de Toilet-chan, una chica que se encuentra atrapada en un mundo bastante peculiar, en donde los baños juegan un papel clave. Ya que resulta que la protagonista del juego sufre de estreñimiento extremo, a causa de su problema, termina entrando en este mundo rarísimo, con la misión de encontrar todos los baños que se encuentran en el lugar, como también de encontrar los laxantes para ayudar en su problema, y de encontrar objetos claves para acceder a escenarios y lugares randoms. Y es en esta aventura en la que se va a encontrar con cosas muy bizarras, como esta versión de Michael Jackson. Este siguiente juego se trata de una novela visual de terror psicológico, lanzado en el año 2020, destacando por su estilo visual de píxeles distorsionados, que nos emerge a una atmósfera que puede resultar inquietante. El juego nos pone en la perspectiva de la protagonista, una chica que sufre de ansiedad social, ya que para ella, será todo un desafío el hacer cosas cotidianas, como por ejemplo comprar una bolsa de leche en una tienda. Y de eso justamente trata el juego, puesto que dentro del mismo, tomaremos control de la voz interior, o mejor dicho su otro yo, de la protagonista, con el fin de ayudarla a controlar sus decisiones, respondiendo a cada diálogo que nuestra protagonista va soltando. Después de comprar exitosamente la leche, a lo largo del camino, la protagonista romperá la cuarta pared, y hablará sobre su trastorno de ansiedad social, los diferentes medicamentos que su madre la obligaba a tomar, algo que incluso puede haber hecho que desarrolle una alteración que hace que vea las cosas a su alrededor de esa tonalidad rojiza, tan característica del juego. Y por último, también nos contará la vez que su padre se quitó la vida. Al llegar a su casa, nos encontraremos con la madre de la niña, que tiene una apariencia bastante turbia, preguntándole si consiguió la leche, y si sus nuevos medicamentos la ayudaron, cosa que al responder afirmativamente, la manda a dormir a su cama. Por cierto, el juego tiene una secuela, donde se explora más sobre la relación con su madre, y aborda el tema de los medicamentos que su madre la obliga a tomar. Este fue otro juego lanzado exclusivamente para Japón, en 1998 para la PlayStation. Paranoia Escape, se trata de un juego de pinball en primera persona de acción, o más bien dicho de terror, ya que sus niveles se ambientan en entornos que parecen salidos del mismo infierno, o sacado de una pesadilla muy horrenda, ya que como pueden ver, los escenarios están cubiertos de carne, y órganos, ojos en las paredes, y pisos alfombrados con bocas abiertas.
Tanto el diseño, como la música del juego fueron hechas por el artista conocido como Screaming Mad George, alguien profesional en el apartado de efectos especiales y maquillaje, ya que incluso ha trabajado en películas como Depredador, y en la cuarta entrega de Pesadilla en el Mystery, así como en otras películas de serie B, por lo que no es de extrañar que el arte del juego resulta grotesco de ver. Y creo yo, que no hay nada más que decir del juego, el diseño de los niveles nos deja entrever un juego más que surrealista. Garage, es un juego de aventuras japonés point and click, con gráficos en 3D, siendo publicado en 1999 para computadoras. El juego está ambientado en la mente de un hombre llamado Jan, quien se encuentra dentro de una máquina de terapia conocida como Garage, que crea dentro de la mente del usuario un mundo distópico, en donde la ciudad está habitada por entidades biomecánicas atrapadas en una red de vías. El jugador toma el control de una pequeña biomáquina encargada de encontrar su sombra, una entidad misteriosa que parece reflejar otra faceta del personaje del jugador, y escapar de la ciudad en el proceso. En el camino, el jugador debe encontrarse con otras máquinas, resolver acertijos, y equilibrar sus cada vez más escasos suministros. Seguimos con otro juego de aventuras point and click, que también es de origen japonés, publicado en 1994, para computadoras, con gráficos que son una mezcla de arte digital, y lo tradicional. A lo que respecta al título, este es conocido por tener un estilo artístico único, y una narrativa abstracta, ya que, Eastern Mind, sigue la historia de Rin, quien se despierta, y descubre que su alma ha sido robada por una isla viviente, conocida como Ton No. Y en su búsqueda por recuperar su alma, se reencarna en varias criaturas diferentes, cumpliendo sus respectivas vidas, y como en la mayoría de juegos de este iceberg, interactuamos con personajes bizarros, cada uno con un diseño surrealista, teniendo un propósito simbólico, todo esto desarrollado en entornos psicodélicos. The Midnight Station, es un RPG, lanzado en el año 2014, para PC, a través del sitio itch.io, teniendo un estilo gráfico que intenta simular los juegos hechos para la computadora ZX Spectrum. En el juego, exploraremos un mundo surrealista en el que controlaremos a un ser compuesto de todos los humanos que perecieron en la guerra nuclear, que acabó con toda la vida del planeta, por lo que con este ser debemos escapar de la estación de medianoche, que son estas especies de paisajes surrealistas. Para escapar de dicha estación, usaremos nuestros pensamientos que podremos manifestar de manera física para hacerle frente a los extraños habitantes que intentaran acabar con nosotros. World of Horror, este es un juego de rol y de terror psicológico lanzado en el año 2023, desarrollado por Paweł Kosminski, teniendo el juego como inspiración a las obras de Junji Ito y H.P. Lovecraft, combinado con un estilo retro, similar a los juegos de aventura de los 80. La historia del juego tiene lugar en una pequeña ciudad costera japonesa, donde algunas fuerzas cósmicas, sobrenaturales, y cultos misteriosos empiezan a manifestarse, causando eventos extraños, y por consecuente aterradores. El jugador asume el papel de varios personajes seleccionables, cada uno con su propia historia y estadísticas, quienes deben investigar 5 misterios aleatorios en diferentes ubicaciones como hospitales, escuelas y templos, mientras se deben enfrentar por sobrevivir a las criaturas grotescas que acechan en la ciudad, con el objetivo de poner fin al ritual que invoca a estas mismas criaturas. Germner Awareta, es otro juego lanzado para la PlayStation en 1999, y este se destaca como uno de los primeros juegos de terror de mundo abierto, además de que su portada es única, ya que esta tiene una amalgama de cuerpos moldeados en 3D. Este juego es un survival horror, donde el jugador asume el papel de un periodista que debe explorar una ciudad bajo amenaza de invasión extraterrestre, por ello debe recolectar pistas, y resolver diferentes acertijos, para desentrañar los misteriosos eventos que afectan a los habitantes del lugar, quienes comienzan a actuar de forma extraña debido a la influencia alienígena, cosa que a medida que la invasión progresa, los alienígenas comienzan a convertir a los habitantes de la ciudad en mutantes grotescos, a los cuales debemos combatir de ser necesario.
Funny Pizza Land es un juego de aventuras muy bizarro, que fue lanzado originalmente en el año 2002, pero posteriormente en el año 2022, se lanzó en Steam, en donde gracias a esto, conocemos que el juego fue desarrollado por alguien llamado Roman, y publicado por el siguiente editor. En el juego, asumimos el papel de este ser llamado Pedro, un propietario de un famoso restaurante en Pizzaland, que debido a la disminución de su negocio, Pedro decide embarcarse en una misión para cazar a alguien conocido como Global Media Monster, un extraño enemigo que aparentemente está detrás de la caída de su restaurante. Sin embargo, esta premisa del juego queda a un lado, debido al diseño del mismo juego, ya que cada escenario parece una pintura jugable, destacando cada uno por tener distintos acertijos que debemos resolver para avanzar con la historia, además de contar con una atmósfera oscura, sin mencionar a los peculiares personajes con los que debemos interactuar durante la aventura. Bugger World es un juego de rol, creado en 2019, en el que jugamos como un perro rabioso y enfermo, que vive una vida feliz en su túnel que parece hecho con sangre. Hasta que un día, su casa es invadida por unos payasos, así que nuestro protagonista canino, emprende una misión religiosa, ya que sí, el perro es religioso, con el fin de detener la invasión de los payasos en su hogar, mientras se abre camino a través de diferentes áreas de Bugger World, encontrándose con extraños personajes. Mientras más investiga el plan de por qué los payasos se apoderaron de su casa, se entera al final del juego, que en todo este tiempo el que estuvo detrás de la invasión, es un poderoso mago llamado Funnyman, quien desea apoderarse de la realidad del perro, para probar sus poderes. Este juego, es una parodia muy oscura de un juego educativo del 2014, llamado El viaje lógico de los Zombinis. En este caso, estas criaturas son llamados los Zambonis, que son esas máquinas encargadas de limpiar las pistas de hielo. En la descripción del juego, se nos dice que hace mucho tiempo que esta especie y los humanos coexistían pacíficamente, sin embargo, una facción que odia a los Zambonis, llega al poder, por lo que ante la amenaza de exilio y de muerte, los Zambonis tienen que emigrar con la esperanza de encontrar un nuevo hogar solo para ellos, cosa que de ahí emprenden un viaje repleto de situaciones y escenarios que carecen de cualquier lógica. Roly-Poly, no Nanakor Villaoki, es un juego educativo, sí, esto es un juego educativo, que fue lanzado en 1997 para PC y Mac, diseñado para enseñar inglés a los niños japoneses, a través de una serie de vídeos y actividades interactivas, cada uno centrada en una letra del alfabeto. Al iniciar el juego, se presenta una pantalla con distintos animales y un mensaje. Al hacer clic en los animales, se puede obtener más información sobre ellos, mientras que al seleccionar una letra, se accede a una animación o un minijuego. Antes de comenzar cada actividad, se muestra la letra elegida junto a una palabra que empieza con ella, relacionada con el minijuego, y al final se presenta una oración donde aparece dicha palabra. Los minijuegos son variados y simples, incluyendo actividades como transportar cajas, cambiarle los ojos a un hurón, escapar de una planta carnívora, y dispararle al zorro en un entorno de realidad virtual. Sin embargo, a pesar de que el juego esté dirigido para niños, este contiene algunas imágenes que pueden resultar inquietantes, ya que en estas vemos como el perro es golpeado por el zorro mientras los demás animales observan, y en otro vemos como uno de los animales perece con el paso del tiempo. Algo a mencionar, es que este juego, junto con su secuela, Roly-Poly World Tour, estuvieron perdidos durante años, hasta que en el año 2019, se encontró una copia del primer título a la venta por internet, pero su secuela sigue estando perdido, conservando solo una demo. Este es otro juego de aventura en primera persona, que combina elementos de sátira y surrealismo, ya que en él, asumimos el papel de un ángel que debido a un error administrativo, se encuentra atrapado en el infierno corporativo de Hell Incorporated. Siendo nuestro objetivo en navegar a través de los 9 círculos de esta burocracia infernal para obtener una audiencia con el propio diablo, y corregir el error. El juego, se caracteriza por mezclar a sus personajes en un entorno 3D, y también por su representación absurda y exagerada de la burocracia, presentando escenarios y situaciones que distorsionan la realidad de manera humorística y crítica.
Este es un juego de rol experimental, desarrollado por Supposedly Spooky, en el que exploraremos en primera persona, un mundo en el que debemos buscar entre los restos de una enorme embarcación, que al mirar a nuestro alrededor, podemos encontrar, y hablar con los sobrevivientes, para desentrañar la historia que une a todos. Los diseños de los personajes son amplios, e incoherentes, aportando una sensación de humor, y surrealismo. Aunque algo a mencionar es que el juego es corto, pero ha sido descrito como entretenido para aquellos que disfrutan de juegos experimentales, con tintes surrealistas. Jingiva es un juego RPG por turnos, creado con RPG Maker, lanzado en el año 2013, siendo ambientado en el mismo universo del juego Maidens, un juego anterior del mismo desarrollador. La jugabilidad es sencilla, ya que está basada en combates por turnos, donde se obtiene experiencia al derrotar enemigos, y durante nuestra aventura es posible reclutar hasta 4 acompañantes, incluyendo un grupo de pulgas que se unen temporalmente. Pasando a la historia, en este controlaremos a una trabajadora llamada Jingiva que ha sido acusada de holgazanear en su trabajo, por lo que es encerrada en una celda, pues lo normal. Sin embargo, es en esa celda en donde conocerá a un par de dientes flotantes quien la ayudará para que ambos escapen, dando paso a una aventura con el objetivo de conseguir su libertad. Algo a mencionar del juego, es que durante los diferentes escenarios, podremos encontrarnos a personajes que querrán contraer matrimonio con nuestra protagonista, con el fin de tener hijos. La cosa es que si aceptamos, se nos mostrará un futuro en donde nos casamos y tuvimos hijos, y básicamente el juego podría acabar ahí. Pero, podremos continuar si es que nos divorciamos, aunque terminaremos teniendo una batalla con quien fue nuestro ex esposo. Al igual que el juego Maidens, este juego también se destaca por su estilo visual, conformado por varias técnicas artísticas que le dan un estilo único, y el diseño de sus personajes que pueden resultar algo perturbador. La La Land es una serie de 5 juegos extraños e inquietantes hechos por Matt Adridiei, conocido como The Anemic, contando cada uno con 10 minutos de duración como máximo. Estos juegos comparten personajes recurrentes, un enfoque experimental, y una narrativa abstracta y subliminal, todo esto mezclado en una atmósfera inquietante. El primer juego de la serie, fue lanzado en diciembre de 2006, y nos presenta al personaje principal, llamado Vilt, deambulando por un mundo distorsionado mientras recolecta rayos. Y bueno, los otros juegos contienen una jugabilidad similar, y simple, aunque aún así no dejan de ser muy bizarros, ya sea por sus personajes, y el estilo visual que tienen. Chambers of Stars, se trata de un juego que combina elementos de aventura, puzzles, y secciones de juegos de ritmo, desarrollado por el usuario Eric Shader Smith, siendo una secuela del juego de 2018, llamado The Endless Vacuum. En cuanto a la historia, seguimos la vida de un personaje llamado Star, un enigmático artista de rock and roll, que ha logrado mantenerse relevante a lo largo de las décadas, adaptándose a los cambios en la industria musical. A través de 6 mundos únicos, como jugadores exploraremos, y reconstruiremos la vida de Star, tomando decisiones, y participando en actuaciones que influirán en el curso de su vida, y en las canciones que se producen. Creo que no está de más decir, que los entornos que exploramos dentro del juego, están arraigados al surrealismo puro y duro, ofreciendo una experiencia única, presentándonos una realidad onírica, y distorsionada. Una última cosa a decir es que este juego todavía se encuentra en desarrollo, pero podemos acceder a una demo que nos ofrece una visión de la experiencia completa del juego. The Jingle es un juego del 2020, publicado en el sitio itch.io, disponible para Windows, siendo desarrollado por alguien conocido como Jingle. La narrativa de The Jingle es deliberadamente abstracta y enigmática, con tintes de horror, siendo una experiencia centrada en descubrir o interpretar las doctrinas de una entidad llamada Jingle. Pero debido a la falta de texto coherente, y a su naturaleza crítica, la historia se deja abierta a la interpretación del jugador, aunque por lo menos nos garantiza explorar los entornos abstractos, que pueden parecer desconcertantes o surrealistas. Algo a mencionar, es que el juego está dividido en 2 partes, siendo la primera accesible para que todos lo puedan descargar, mientras que la segunda parte, conocida como el lado B, está protegida por una contraseña, algo que le agrega un aura de misterio, aunque de todos modos, puedes ver lo que hay en esta segunda parte a través de YouTube.
Este es un juego plataformero de terror, desarrollado por el usuario Amon26, lanzado en el año 2011, en la plataforma de Newgrounds, para posteriormente ser lanzado una edición deluxe, que incluye contenido adicional, como una galería de arte, y juegos extras. La narrativa del juego, se centra en Oyectía, un dios que creó a la humanidad como un regalo para su amada, la diosa de la tierra, Gillosite. Sin embargo, este último percibió el comportamiento negligente de los humanos hacia el planeta como una ofensa, y desató una catástrofe que aniquiló a millones. Enfurecido por sus acciones, Oyectía la desterró al núcleo de la Tierra, confinándola en una prisión eterna, que con el tiempo, consumido por el remordimiento y la soledad, Oyectía decide descender al mundo mortal, renunciando a su inmortalidad, para buscar a Gillosite, y enmendar sus errores. En cuanto a la jugabilidad del juego, este combina elementos de acción, exploración, puzzles, y todo ello envuelto en una narrativa abstracta y simbólica, en el que controlaremos a Oyectía, mientras exploramos un mundo devastado, enfrentándonos a enemigos, y superando obstáculos. El juego ofrece dos métodos principales de defensa, siendo un escudo que refleja los proyectiles enemigos, y diversas armas que se encuentran a lo largo del recorrido. Gillosite es conocido por utilizar gráficos retros, y por su atmósfera oscura, con elementos de terror psicológico que lo convierten en una experiencia memorable para aquellos jugadores que les gusta este tipo de jugabilidad, como en el apartado de interpretación de narrativa. Y bueno gente, eso sería todo por hoy. De panas les pediría que si el video fue de su agrado, dejen su like, y también suscríbanse si les gusta mi contenido. Ya sin más que decir, nos vemos en otro video, adiós.